Último minuto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tú ya lo decías, queda muy poco de este peaje a 1.000 pesos que termina a las 10 de la mañana y que busca que varios se animen a viajar temprano para tener las carreteras ahí más despejadas. Lo que no se vio ayer, porque yo les decía, el día de ayer lo conversamos también con don Jaime temprano. Fíjense que ayer se notó el retorno de muchas personas a la capital en la ruta 68, desde muy temprano, con algunos ahí atochamientos, y también en la ruta 5 Sur, que también trae una cantidad importante de personas. Se está por comenzar la vocería de Carabineros, así que ya estamos dando también el pase a la comandante que va a ubicarse para acá para que pueda también ahí comentarnos la cifra de fallecidos, que hoy día ya se eleva a 54 personas fallecidas. Ayer hablábamos de 48, hoy ya son 54 y más de 1.395 siniestros de tránsito o accidentes. Así que eso es parte de lo que va a comentar a esta hora de la mañana Teniente Coronel Estrella Sotelo. Escuchemos parte de sus palabras. La verdad es que hasta las 23:59 horas del día sábado 21 ya han retornado unos 850.000 vehículos. Recordemos que estamos en modo retorno a la región metropolitana. En total, hasta este sábado ya salieron 998.000 vehículos, que significa que hay un 15,2% más de vehículos salidos en comparación al año 2019, que es la fecha que tiene la misma configuración de días de fiestas patrias. Respecto a la cifra de siniestros viales, tenemos alrededor de 1.300 siniestros viales, que significa que hay una disminución de un 32,3% menos respecto al año 2019, pero lamentablemente en las últimas horas y hasta las 23:59 del sábado 21 hay 54 fallecidos ya. Eso significa que hay un aumento de 64% más de personas fallecidas respecto del año 2019, donde las principales causas están la velocidad. Hay 16 personas que fallecieron por aumentar la velocidad, seguido de la conducción desatenta, y hay una tercera variable donde se agrupan, que son los fallecidos, peatones fallecidos, que son alrededor de 13. Ya dentro de las personas fallecidas se ha visto que hay un 65% de imprudencia de los conductores, un 24% de imprudencia de los peatones y un 13% de conducción en estado de ebriedad. ¿Ya? Hay más de 196.000 controles vehiculares, 53.000 exámenes de detección de alcohol y alrededor de 5.500 infracciones por velocidad. Pero también tenemos una cifra importante, más de 400 personas detenidas por conducción en estado de ebriedad, cerca de 140 bajo la influencia del alcohol y 75 bajo la influencia de las drogas. Comandante, ¿cómo es el movimiento en estos momentos en las carreteras de acceso a la región metropolitana? Mira, hasta ayer que tuvimos un retorno importante de personas, que empezó a aumentar tal como se había proyectado alrededor de las 12 del día los flujos vehiculares. No tuvimos congestiones, pero sí tuvimos tránsito lento en todas las rutas, y las congestiones que hubo fue por el angostamiento, ¿no es cierto?, de las pistas, la reducción de 3 a 2 pistas, por ejemplo, y uno que otro siniestro vial de menor importancia. Ya ahora en la mañana estamos con flujos estables, bajos, pero también se estima que alrededor de las 12 del día, al igual que ayer, van a ir aumentando. El porcentaje que queda es menor, ¿o no? Ayer parece que volvió una gran cantidad de personas ya. Sí, volvió una gran cantidad, pero estaba proyectado que tanto el sábado 21 como el domingo 22 retorne gran cantidad de personas. Se estimaba que ayer unos 158.000 y hoy día 178.000. La cifra del día de ayer todavía no está lista. Yo le estoy entregando cifras hasta las 23:59, entonces hay que esperar que esté listo el otro análisis. Y les puedo señalar que tuvimos las 5 rutas de acceso y salida de la región, pero principalmente con retorno, con bastantes vehículos. Pero era tránsito lento básicamente, ¿ya? Hoy día a partir de las 12 esperamos lo mismo y debiese llegar, estaba proyectado que retornaran 1.050 vehículos a la región aproximadamente, estaría faltando lo menos, pero eso vamos a ir viendo cómo se va a ir comportando, ¿no es cierto?, durante toda la jornada. El llamado siempre a la conciencia de la responsabilidad.
Las cifras que le estoy entregando es hasta las 23:59 horas y nos queda una jornada completa donde tenemos que ver el desempeño. 5.500 personas infraccionadas por superar el límite de velocidad. ¿Una cifra alta? ¿Se había registrado algo similar en otras oportunidades? Lamentablemente tengo que decirles que la comunidad no tiene mucha conciencia respecto de eso. Ya ahora estamos en un fin de semana que quizás llama mucho la atención porque son 10 días de fiestas patrias, estamos en festividades, pero la gente son fines de semana largo, más o menos cifras similares las que uno puede infraccionar, ¿ya? Tenemos en este fin de semana donde estamos tomando 10 días, quizá el número es bien impactante, porque son 196.000 controles vehiculares, pero estamos hablando de 10 días y de 5.500 infracciones al tránsito. Ya, pero si tú lo llevas a un fin de semana, yo creo que igual falta conciencia de la comunidad. No solamente es la velocidad, hay 16 personas que fallecieron por ese motivo y tenemos 5.500 infracciones, pero también tenemos personas que fallecieron por conducir en estado de ebriedad y hay más de 400 personas conduciendo en estado de ebriedad, 140 bajo la influencia del alcohol y 75 drogas. Son números que igual son impactantes. Falta conciencia, falta responsabilidad, porque hemos estado todos estos días, todas las instituciones que estamos trabajando para que ojalá este fin de semana se pudiera disfrutar y fuera la salida y el retorno lo mejor posible. Nos vemos frustrados a ver estas cifras. ¿Por qué? Porque son cifras que se pueden evitar. Ya los siniestros viales se pueden evitar. Cuando yo tomo la decisión de respetar la normativa del tránsito, estas cosas no debiesen ocurrir. Muchas gracias. Sotelo, entonces ahí con la información de último minuto. Esta es la información, ya lo decía Daniel, que corresponde hasta las 12 de la noche prácticamente del día de ayer. Entonces hoy día vamos a tener un nuevo balance. Y si revisamos los números, entonces hablaba ella ya de 54 personas fallecidas durante las últimas horas. Crece este número que ayer iba en 48 y más de 1.300 accidentes de tránsito. Y la cifra que ya ahí último hacía mención y que preocupa especialmente a la autoridad tiene que ver con los detenidos, que son 627 a nivel nacional, y ahí se divide en un poco más de 400 en estado de ebriedad, más de 140 bajo la influencia del alcohol y unos 75 por consumo de drogas. Eso es lo que ella se preocupa porque se ha hecho un llamado insistente en estos días y de igual forma han existido personas que han decidido salir a manejar en estas condiciones. Sí, Daniela, preocupante la información, la verdad, son 6 fallecidos más que la información que teníamos hasta el día de ayer. Nos queda además toda una jornada completa de retornos, es de esperar que esto no aumente, ya vamos en 54 personas que han perdido la vida. Llama la atención también el hecho de que se mantiene la percepción o la idea entre muchos chilenos y chilenas de que uno puede manejar si es que ha tomado. Esa es la verdad. En el fondo han pillado mucha gente que está manejando bajo los efectos del alcohol, han retirado, ahí tú decías la cifra, más de 400 personas, algunos incluso con drogas también o con otro tipo de drogas, el alcohol también es una droga, y siguen manejando así. La verdad es que estamos lejos aparentemente de un cambio cultural todavía. Han pasado 10 años desde que entró en vigencia la ley Emilia, que aumenta las penas, que genera un cambio o que espera generar un cambio conductual. Ha habido revisión de las velocidades urbanas, sin embargo, cada vez que tenemos fines de semana largo, tenemos estas cifras que son realmente lamentables. Dani, yo quiero aprovechar que estás contándonos esto, además, que se viene un día completo, un día extra, además de retorno, con muchos vehículos también. Quiero sumar una nueva voz en esto porque si hay alguien que puede opinar con propiedad respecto de esta información es Carolina Figueroa. Ella es la presidenta de la Fundación Emilia, la hemos tenido otras veces también acá en Mega Noticias, pero estábamos esperando, de hecho, este catastro, muy lamentable por lo demás, para conversar contigo, Carolina. Bienvenida a Mega Noticias, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto y por preocuparse por este tema que a nosotros nos viene ocupando hace 10 años, así que muchas gracias. Sí, Carolina, es que estoy pensando cuál sería la manera de lograr apurar, precipitar este cambio cultural del cual hemos hablado antes, Carolina. Y claro, nosotros te invitamos cuando hay fin de semana largo, quizás deberíamos tener campaña más permanente, que estar hablando de esto todos los días o todos los fines de semana. No sé, ¿qué se te ocurre a ti respecto de estas cifras que estamos conociendo el día de hoy? Son cifras súper crudas, son cifras que también hablan de un trabajo que ha tenido Carabineros sumamente fructífero en términos de fiscalización. Lamentablemente las fiscalizaciones se concentran en fiestas patrias, en fin de semana largo, y tenemos efectivamente estos resultados. Entonces, como tú dices, necesitamos campañas de difusión permanente, educación permanente dirigida
tercero, cuarto medio, que son los que se van a incorporar como usuarios de las vías, sanciones efectivas, porque ustedes mismos mostraban ayer, creo que un caso de un conductor que iba contra el tránsito y que no va a tener ninguna sanción, porque finalmente las sanciones son efectivas cuando las observa Carabineros y puede partir Carabineros. En caso de registros de video, etcétera, no pasa nada. Entonces hay una percepción de que efectivamente las sanciones tampoco son significativas y también mucha fiscalización. Finalmente, del total de los autos que salieron y regresaron a Santiago, como lo indicaba Carabineros recién, se fiscalizó el 10%. Eso fue lo que se fiscalizó en cantidad de puntos de control de Carabineros en las rutas. Por ejemplo, velocidad, que impactaba el número de 5.000 partes, en realidad es el 3% del total de la gente que se trasladó. Entonces también hay que invertir en tecnología, que avance el CATI con la cosa de los fotorradares para que nos permita fiscalizar de mejor manera velocidad, entendiendo que la velocidad es la primera causa de fallecidos en siniestros viales, pero también fiscalizar otras legislaciones. Por ejemplo, la ley No Chat está vigente y es infiscalizable porque no hay cámaras que te puedan dar cuenta de que la gente va conduciendo, no atenta a las condiciones del tránsito del momento. Y en cuanto al alcohol, los narcotest, ahí nos decía Carabineros una cifra que eran 75 personas que habían sido registradas consumiendo cocaína, anfetamina, marihuana, pero fueron 395 controles nada más de narcotest, 395, y de esos 75 salieron positivos. Mira. Entonces también invertir en eso. Sí, o sea, la cantidad de personas que no han sido detectadas y que estuvieron manejando estos días bajo los efectos del alcohol o de las drogas es probablemente mucho más. Este es un pequeño porcentaje. Caro, mira, mientras estamos hablando contigo y con Daniela, estamos viendo imágenes también en la pantalla dividida respecto de lo que tú nos comentabas, de esta persona que iba manejando la Ruta 5 Sur en contra del tránsito en una autopista de alta velocidad, por lo menos a 90, 100 kilómetros por hora, poniendo en riesgo a cuánta gente además, y durante por lo menos 10 minutos, o sea, o no se dio cuenta del error o simplemente persistió en su error a sabiendas de que estaba poniendo en riesgo a mucha gente, ¿no? Y claro, probablemente a esa persona no le pasó absolutamente nada. Y esto tiene que ver o pone de relieve lo que estábamos conversando. Los cambios culturales, la verdad es que hay que acelerarlos, hay que ver el cómo. Todavía persiste esta idea de que, no, si yo puedo manejar así, de hecho yo manejo mejor. Ahora, quiero sumar también, Carolina, una idea. Muchas veces estas personas no van manejando solas, van manejando con compañeros, van manejando con amigos, van manejando con la pareja, incluso con hijos a veces, lo cual es más irresponsable. Pero a lo que voy es que no solamente depende de la decisión de quien maneja, sino de quien está al lado. Es decir, si yo me subo a un auto y veo que mi esposo o mi esposa está evidentemente bajo los efectos del alcohol, no ha descansado lo suficiente, también es responsabilidad del que está al lado decirle, oye, ¿sabes qué? Paremos un poco, descansemos un poco en la berma, esperemos un par de horas antes de viajar, tú no puedes viajar así. Es decir, aquí también hay decisiones compartidas, Carolina, ¿no? O sea, importa mucho el entorno, el contexto familiar también. Sí, importa muchísimo. Esta es una problemática que tenemos que afrontar como sociedad. No es individuos particulares que van a lograr el cambio. Esto es una problemática social en la que la comunidad en su conjunto asume una responsabilidad. Yo quiero ser súper tajante con esto. A veces decimos muchos discursos, no, si no, yo curado no manejo mejor, qué sé yo, pero finalmente los discursos tienen que pasar a la acción. La comunidad se tiene que comprometer en definitiva a no seguir la conducta, pero también a sancionar socialmente. No te digo sancionar penalmente porque eso no corresponde, pero sancionar socialmente a quien provoca este tipo de conducta o la imita, la reproduce, y hay algún llamado a los influencers. O sea, nosotros todos los fines de semana recibimos cantidad de videos de influencers que se graban haciendo live manejando a exceso de velocidad, etcétera, o con latas de cerveza, y claro, no hay cómo fiscalizar eso porque tiene que estar a la vista de un carabinero. Entonces, en definitiva, la sociedad también en su conjunto tiene que generar una sanción social con respecto a este tipo de conductas que no son divertidas, que efectivamente generan un daño social enorme, no solo familiar, no solo individual, un daño social. La sociedad en su conjunto pierde cada vez que fallece alguien en un siniestro vial evitable o queda lesionado grave, gravísimo. Sí. Y te estoy hablando de lesionados de 75% de reducción de capacidad. Entonces, en definitiva, también los lesionados grave, gravísimos son una cifra que no estamos viendo, que impacta en siniestralidad vial y que también tenemos que ser corresponsables todos de evitarla. Y todos tenemos que revisar nuestras conductas. Acá no sacamos nada nosotros a hablar como desde un púlpito moral, de superioridad. Todos alguna vez hemos pasado la velocidad permitida y hay que ser honestos con eso también, ¿no? Entonces todos tenemos que estar constantemente revisando también el uso del teléfono. Ahora, el tema de la velocidad
es realmente una pandemia las rutas, ¿no? Y Daniela, por favor, ayúdanos con las cifras porque hablaban de 5.500 infracciones por exceso de velocidad. ¿Escuché bien? Claro, esas son las infracciones que entregaba hasta las 12 de la noche que decía Carabineros y que más preocupan lo que tiene que ver entonces con la velocidad y que también se traduce entonces en lo que él decía, que hay 16 entonces detenidos por lo que tiene que ver con la velocidad y decía Carabineros entre las otras cifras, por ejemplo, que si bien habían existido menos accidentes que en el año 2019, que recordemos es el año que se usa en comparación, estos sí han habido más de un 64% en personas fallecidas. Ahí reiteramos parte de lo que se ha conocido en las últimas horas. Ellos decían 53.000 exámenes practicados entonces en las últimas horas, dice este informe, y 552 detenidos, además de 75 por lo que tiene que ver con el narcotráfico. Son cifras que además ellos decían todavía, lamentablemente no hemos cerrado, hay muchas que se van a sumar en las próximas horas y que ya nos hablan de algo alarmante, lo que tiene que ver con responsabilidad en la ruta, pese a que todas las semanas se ha insistido, entonces el llamado se ha reiterado y lo que se espera es que hoy día por lo menos haya un cambio de conducta. Además, Daniel, sumado a que las condiciones climáticas no van a ser tan fáciles en la ruta. Ayer ya en la ruta 5 Sur hubo mucha gente que tuvo que conducir con lluvia, hoy día también esperamos un día cubierto, hacia el sur también con lluvia, y eso también pone ahí otra complicación, así que la idea entonces es recibir este llamado que hace la autoridad y que va a estar fiscalizando en toda la jornada y que ya mañana nos va a entregar el balance final entonces de lo que ha pasado en estas fiestas patrias. Sí, 54 fallecidos en todos estos días, ¿no? Lamentablemente tendemos a normalizar muchas veces las muertes en accidentes de tránsito y he escuchado algunas declaraciones también, no solo por muertes de tránsito, sino que también por homicidios, por ejemplo, cuando se dice, no, sí, esta es la cifra acostumbrada. No, es que ese también es el punto, eso también es cultura. Tenemos que llegar a cero. O sea, lo que dice la Fundación Emilia, aquí está Carolina con nosotros, la presidenta, es justamente eso. No es un sueño imposible llegar a cero. Tenemos que reducir, no tenemos que hacer un desde, no, es que mira, 5 por día es lo normal. No, no tiene que ser lo normal. Y cuando decimos ese tipo de cosas y creemos ese tipo de cosas, normalizamos esa cultura, entonces no vamos a ir cambiando. No sé, eso es importante. Carolina, creo que lamentablemente, como muchas otras cosas, los cambios pasan por un castigo que duela al bolsillo y a la posibilidad real de manejar. Entonces, ¿qué te parecen las multas que existen hoy? ¿Qué te parecen los castigos que existen hoy? Y atención con lo que se viene respecto de la ley Katy, porque ahí va a ser automático y ahí va a ser tecnológico sin derecho a réplica. Es decir, te van a pillar a exceso de velocidad, te llega una multa y no te la saca ni el Papa. Entonces, eso es interesante también para el futuro. ¿Cuándo viene eso, Carolina? Yo esperaba que lo hubiéramos implementado a mitad de este año. Hemos estado las organizaciones civiles súper atentos a eso. Llevamos ya 2 años desde la promulgación de la ley Katy, no han podido dar a luz los reglamentos. Entonces, en definitiva, yo espero que el Ministerio de Transporte acelere el proceso de la ley Katy porque va a ser un aliciente muy importante para disminuir la cantidad de siniestros viales por velocidad. Y en cuanto a sanciones, efectivamente yo creo que hay que abrir nuevamente la discusión porque hasta el momento el único delito tipificado penalmente es la conducción bajo estado de ebriedad o bajo la influencia de las drogas y la fuga. No han habido muchos cambios legislativos, por ejemplo, en términos de velocidad. Está la ley que establece la velocidad temeraria excesiva, pero son 60 kilómetros sobre el máximo permitido. Entonces, en urbano son 110 kilómetros y eso es el 0.3% de la cantidad de imputados. El año pasado tuvimos 3 imputados nada más por exceso de velocidad temerario y excesivo. Entonces, hay que abrir la discusión en el Congreso porque efectivamente hay que modificar las velocidades y las sanciones penales en esa terminología, porque si no sigue existiendo esta idea de que efectivamente si tú, por ejemplo, lo que decía la periodista, los 16 fallecidos por velocidad excesiva van a estar calificados como cuasi delito y le van a dar 541 días. Y eso es una burla, porque 541 días ni siquiera es un día en prisión preventiva. No, pues eso es remitido, eso fuera de la cárcel. Claro, entonces yo creo que hay que empezar también a dialogar con respecto a las sanciones, al concepto de homicidio vial y dialogar con respecto a cómo vamos a sancionar la velocidad excesiva realmente. Perfecto. Y el no estar atento a las condiciones del tránsito del momento, que es el uso del celular, que también todo el mundo tiene normalizado. Y dicen, no, pero si contesté en manos libres, pero te distrajiste 6 segundos y avanzaste 60 metros y no viste el peatón. Entonces hay que empezar a visualizar esta problemática, hay que poner sanciones penales efectivas, administrativas efectivas, como tú lo decías, como las multas,
y que estas vayan también ayudando al cambio cultural, porque el cambio cultural por sí solo no llega. Perfecto, Carolina, gracias por esta información. La idea es que estemos conversando también más seguido. Ojo, se viene otro fin de semana largo, entiendo, en octubre, ¿eh? Entonces, no es tarde para que estemos conversando esto, para ojalá ir bajando esta cifra y llegar algún día al anhelado 0 fallecidos en accidentes de tránsito. Carolina, muchísimas gracias. Fundación Emilia, como siempre, presente en estos contextos. Y también, Daniela Valdés, cuando haya más cifras, también más informaciones, volvemos contigo. Buenos días a las 2. Gracias, un abrazo.